experimento me dice que este potencial vende. O me dice, joder, ese potencial no me vende. Voto esa teoría, la descarto y le hago que otro modelo. ¿Me entienden cómo es? Ese es el juego. Entonces sí, es muy diferente. El juego es muy diferente, es muy diferente. Tengan presente que es muy diferente. ¿Sí? No, sí, porque pues, o sea, lo chévere es que cada uno arma su juego, ¿sí? Claro que yo he pensado una cosa, me gustaría que lo pensaran, no queriendo decir, insisto, que esto que es una disputa muy fastidiosa. Particularmente yo siempre creo que la matemática es lo más salvaje que hay y que nosotros la usamos muy feo, eso también lo tengo claro, pero que pues digamos nos la gozamos y hacemos lo que tenemos que hacer para lo que estamos preguntando. Alguna vez decía un matemático y pesado que la física no eran más sino matemáticas aplicadas. Y eso es pretencioso en el sentido de que están tratando de darle jerarquía a las dos. Y yo siempre prefiero ponerlas que aquí. ¿Por qué? Porque es que pasa que imagínense ustedes que yo me inventé un instrumento, me inventé un martillo. ¿Me entienden? El martillo está inventado. Yo me inventé un martillo cuando era primitivo, en mis buenas épocas de los clubs y eso. Yo me inventé un martillo. Si estamos, yo me inventé un martillo, yo lo usé, pero nunca nadie más lo vio. Ahora les pregunto, ¿cuál es la utilidad del martillo? Eso es lo que pasa con la matemática. La matemática es un juego severo, yo me la invento, pero mientras pues, es un lindo juego, cumple unas reglas intrínsecas, yo las juego. Ya está, ¿y qué? Solo cuando alguien usa el martillo, tiene validez el martillo. Solo cuando alguien usa la matemática, tiene validez, digamos, más allá de la existencia o de su justificación matemática ya. O sea, yo sé que tiene estructura, ¿no? Es decir, cumple unos axiomas, por ejemplo, puede ser uno que tiene propiedades asociativas, conmutativas, acumulativas, bla. Como el álgebra booleana. Entonces uno dice, el álgebra de Boole salió, listo, el man votó la álgebra booleana. Eso el man la votó y el man dijo, uy, qué chimba, el álgebra tiene un comportamiento matemático. ¿Bien? Y hasta que llegó un momento en que la gente le dio mucho poder. Uno, las máquinas de Turing, ¿cierto? Cuando el man trasciende esa esfera de simplemente que es una cosa matemática que está ahí como, tiene estructura, entonces el man dice, usémosla, y entonces la usan. Y entonces uno dice, joder, que es que este matemático era brillante, pero porque se dio a conocer, ¿me hago entender? Se dio a conocer, o sea, mientras no se conozca, mientras no se use, pues sí es chévere, yo no digo que no, tiene estructura, pero no pasa nada. Entonces, por eso uno no puede darle más peso a la una a la otra. Particularmente yo creo que las dos cosas son muy que son una llave. Porque, por ejemplo, para pesar de los matemáticos, por ejemplo, el delta de Dirac no fue inventado por matemáticos. Ustedes miran a Dirac y Dirac es un físico. ¿Ustedes usan la función delta de Dirac en algo? Seguramente. Y eso se lo inventó un físico, no un matemático. ¿Qué es lo que yo les digo? O sea, claro, por ejemplo, los tensores ya existían cuando Einstein salió. ¿Están de acuerdo o no? Ya la gente hablaba tensores, de estos, de aquellos y de los otros. Pero en matemáticas, en física no mucho. Entonces pues eran chéveres y de hecho tenían estructura, todo lo que quieran, ¿cierto? Pero hasta cuando aparece Einstein y empieza a darle ese poder, entonces es una herramienta cerda, salvaje, y entonces empiezan a aparecer tensores de lo que quieran. Ustedes busquen tensores, y tensores hay de puras nubes, tensor de esfuerzo, cortantes, tensiones de presión, tensores de no sé qué, una cantidad de cosas allá salvajes. ¿Va a entender? Entonces es eso, pero está bien. Ok, pero me fui a otra charla hoy, yo quería esta charla. No, ya insisto, lo chévere de este curso es esto, es que piensen un poco, o sea, reflexionen sobre todo lo que se hace, sobre todo lo que estudiamos. Miren que aquí yo he hecho algo y yo les invito a que sean así en su futuro, para que gocen la vida, para que gocen lo que hacen. Pongan a todo el mundo donde, aquí con ustedes, no se crean más porque son muy buenos acá, y no se crean muy buenos porque son muy buenos allá. Y miren que yo en esta clase he hecho algo, los tengo a ustedes allá, son matemáticos, los tengo a ustedes allá, los he puesto aquí y les tengo otros en la mitad y también los he puesto ahí. Les he probado que es así, y es que cuando la gente hace ciencias sociales también está aquí. Porque esto es ciencias sociales, como pueden ver, maldita sea, si bien no hay formalismo, hay que darse duro en la cabeza para también que entender y generar unas ideas que sean, digamos, de alguna forma que válidas, ¿me entienden? Entonces la moraleja del día es, todos estamos ¿dónde? Aquí. No es que, es que nosotros somos muy buenos, sí, qué lindo, pero nosotros somos muy buenos, ay, qué lindo, también, estamos ¿dónde? Aquí, ¿me entienden?
que eso es bien importante y no los voy a hacer llorar. Para mañana tengo mi ensayo, ¿están de acuerdo? Para mañana tengo mi ensayo. ¿Qué hicieron mi libro? Yo les mostré un libro, se quedó ahí, no se lo pasaron a esta gente nunca jamás, mi hermano. Comparte con los libros. Me encontré este libro. Mauricio, mi hermano, me encontré este libro. Salí el viernes así todo motivado de ideas de teoría del conocimiento y me dije, bajé a la séptima, iba caminando cuando vi algo que decía teoría del conocimiento y me devolví y me encontré este libro. ¿Qué pasó? Me devolví, no sé, valió 5.000 pesos, mi hermano. De algún colegio se lo sacaron y... Sí, con English School, no sé qué, pero está muy... No fui yo. Oiga, me descubrieron, mi hermano. De pronto me pita cuando vuelvo. Hermano, me encontré ese libro y está muy chévere. Pues tiene una versión de curso de teoría del conocimiento muy diferente a la versión que nosotros hemos llevado. ¿Qué quiero yo que hagamos que nos falta? Entonces, miren, hemos estudiado acá. Yo creo que le voy a botar más caspa acá, de pronto tal vez mañana y nos vemos. Y ya, acá. Se acabó Can, porque hay mucha cosa, me botan mi ensayo mañana, eso queda... No, sin dejar nada, no, es para mañana, última palabra. Y aunque se acabe el mundo será mañana, así que metes en algo, nada. Entonces miren, dice, mañana mi ensayo, mañana pues bueno, seguiremos mirando esta cosa. Resulta que yo entonces estoy interesado en que hagan la siguiente investigación. Tengo dos cosas por hacer. Una, recuerden que nosotros estamos hablando aquí de una cosa que se llama el apriorismo. ¿Estamos de acuerdo? Apriorismo, Immanuel Kant. Les dije, quiero entonces que para la próxima sesión de jueves me tengan lecturas o me hayan leído o hayan investigado y me cuenten, joder, porque estoy cansado de hablar, de... Sí, yo nunca me canso. De... El intelectualismo, mi hermano. Quiero que me hablen del intelectualismo. Estoy interesado en uno. Primero, que me digan qué es, cómo es el juego. Segundo, que me hablen de gente, filósofos, nombres puntuales de estos manes, profe, hablaron de intelectualismo. Si estamos, y las ideas básicas son ¿qué? Estas. Porque es que no le podemos dar más peso a una teoría que a la otra, porque recuerden que este profesor sí es muy lindo, está jugando a esto, ¿al qué? Al igual, al darle cabida a todos. Entonces, quiero esa parte. Si estamos, ¿por qué? Porque llegando a esa parte, ya digamos, le daremos equilibrio a esas dos corrientes. Y el día viernes de la otra semana, entonces, eso es para que se vayan también a leer de una vez, lean sobre positivismo. ¿Cómo son el positivismo y el negativismo? Con Augusto Comte y todos estos señores, para allá nos vamos. Si estamos, creo que Hegel también está por ahí en esos juegos. Positivismo y negativismo filosófico, ¿no? Filosófico, ¿no? Para el viernes. Porque de pronto van a usar positivismo y negativismo y me resultan aquí trayendo cosas muy de otra cosa, ¿no? De ser positivo, profe, tengo una energía, no, lo que quiero es hablar de positivismo filosófico y negativismo filosófico. ¿Para qué? Para que quedemos a cortas de ideas, que quiero que hablemos del libro. En ese libro hay un ensayo muy bonito, unos textos muy bonitos sobre Galileo, ¿sí? O sea, porque yo que quiero que hagamos ya al final, que nos centremos en la ciencia y que entremos a discutir la parte del método de la ciencia, o sea, el método científico. ¿Estamos? Lo que es el método inductivo, deductivo, cómo surgió históricamente, cómo se movieron esas ideas, ya para terminar el curso, porque ya eso sería casi que finalmente tenemos el juego. Recuerden, este curso de teoría del conocimiento que nos hemos hecho, que vamos haciendo, es bien, es un improvise elegante, es un improvise que nos ha hecho aprender, creo que a todos. Yo le decía a un amigo, este curso de teoría del conocimiento, que es el primero, yo creo que va a ser el mejor, los otros ya no van a ser tan divertidos, porque aquí yo todavía estoy aprendiendo. Ya lo otro, de pronto ya tengo conocimiento a priori, ya lo he adquirido, entonces de pronto no va a ser tan chévere el juego. ¿Me entienden cómo es? Entonces nos queda esta parte, quiero que miremos ese libro y ya les contaré. De pronto hasta los pongo a leerlo a todo, ¿qué más da? Ya voy leyendo casi todo, ya voy en la mitad, solo leo en buses, tú tranquilo. Sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto, amigos. Podéis ir en paz. Amén.